El hombre que vivía en la oscuridad, a las afueras de la ciudad de Jericó, en un polvoriento camino por donde pasaban mercaderes, viajeros y peregrinos, había un hombre que muchos ignoraban. Se llamaba Bartimeo, un ciego que había pasado años mendigando al borde del camino. La gente lo conocía, pero nadie le prestaba atención. Para ellos, era solo un mendigo más, una carga para la sociedad. Pero Bartimeo tenía algo que la multitud no podía ver, una fe inquebrantable. El día que lo cambió todo. Un día, el sonido de pasos apresurados y voces emocionadas llenaron el aire. La gente murmuraba un nombre que surgió una chispa en el corazón de Bartimeo. Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Su corazón latió con fuerza. Era su oportunidad. No podía ver, pero podía escuchar, y sabía que Jesús tenía el poder de cambiar su vida. Sin pensarlo dos veces, comenzó a gritar con todas sus fuerzas: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud que quiso silenciarlo, pero en lugar de ayudarlo, la multitud lo reprendió. Cállate, no molestes al maestro. Sin embargo, Bartimeo no se rindió. En lugar de callarse, gritó aún más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Su fe inquebrantable hizo que Jesús se detuviera. En medio del bullicio, el maestro escuchó su clamor y dijo a sus discípulos: Tráiganlo aquí. El encuentro con Jesús. Los que antes lo despreciaban, ahora lo llamaban con una actitud diferente. Ánimo, levántate. El maestro te llama. Bartimeo, sin dudarlo, arrojó su manto, símbolo de su vida de mendigo, y se acercó a Jesús con el corazón palpitante. Jesús le preguntó con ternura: ¿Qué quieres que haga por ti? Bartimeo, sin titubear, respondió con fe: Señor, que recobre la vista. Jesús, viendo su fe, sonriendo y dijo: Ven, tu fe te ha salvado. La luz después de la oscuridad. En ese instante, se abrieron los ojos de Bartimeo, que habían estado en tinieblas toda su vida. Por primera vez vio la luz, los colores, el rostro de su Salvador. La multitud quedó asombrada, y Bartimeo, lleno de gozo, no volvió a mendigar. En lugar de eso, siguió a Jesús por el camino, dando gloria a Dios. El secreto de Bartimeo. 1. La fe que no se rinde. La historia de Bartimeo no solo es un milagro de sanidad, sino una lección de fe y determinación. Nos enseña que nunca debemos dejar pasar la oportunidad de acercarnos a Dios. No importa cuántas veces intenten silenciarnos, debemos clamar con más fuerza. La fe persistente mueve el corazón de Jesús. Así como Bartimeo, muchos estamos en la oscuridad esperando un milagro. Pero solo aquellos que claman con fe y sin miedo verán la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33.3. En una tierra lejana, en la región de Uz, vivía un hombre llamado Job. Su nombre resonaba en cada rincón, no solo por su gran riqueza, sino porque era un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios. Tenía 7 hijos y 3 hijas, una familia unida y próspera. Poseía grandes rebaños de ovejas, camellos y bueyes, además de numerosos sirvientes. A los ojos del mundo, Job lo tenía todo. Pero lo que muchos desconocían era que su mayor tesoro no era su riqueza, sino su fe inquebrantable en Dios. Job no solo era un hombre piadoso, sino que intercedía por su familia, ofreciendo sacrificios en caso de que alguno de sus hijos hubiera pecado en secreto. Sin embargo, en los cielos, una conversación cambiaría su destino para siempre. El desafío de Satanás. Un día, Satanás se presentó ante Dios y cuestionó la fidelidad de Job. Job solo es fiel porque lo has bendecido con riquezas y prosperidad. Pero quítale todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Dios, conociendo el corazón de Job, permitió que Satanás lo pusiera a prueba, pero con una condición: no podía tocar su vida. Así comenzaron las pruebas más grandes que un hombre pudiera imaginar. El día de la desgracia. Job estaba en su casa cuando llegó un mensajero corriendo.
con el rostro desencajado. Señor, los sabeos han atacado y han matado a tus sirvientes, llevándose todo tu ganado. Antes de que Job pudiera reaccionar, otro mensajero entró apresurado. Un fuego cayó del cielo y consumió tus ovejas y a los pastores. Y luego, otro. Los caldeos robaron tus camellos y mataron a tus criados con la espada. Finalmente, el golpe más devastador. Tus hijos e hijas estaban en casa de tu hijo mayor, cuando un fuerte viento derrumbó la casa. No quedó nadie con vida. Job, destrozado, rasgó su ropa en señal de dolor, se postró en el suelo y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de su dolor, Job no maldijo a Dios. Más pruebas y el desprecio de su esposa. Satanás, viendo que Job seguía firme, pidió llevar la prueba un paso más allá. Dios permitió que lo tocara en su cuerpo, pero no podía quitarle la vida. Pronto, Job quedó cubierto de llagas dolorosas de pies a cabeza. Su piel se infectó, su carne se pudría y los gusanos lo devoraban. Se sentó entre cenizas, raspándose con un tiesto para aliviar el ardor. Fue entonces cuando su esposa, en lugar de consolarlo, le dijo con desprecio: ¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, con voz debilitada, le respondió: Mujer, hablas como una necia. ¿Acaso solo aceptaremos de Dios lo bueno y no lo malo? Ni siquiera en su miseria Job pecó con sus labios. Los amigos de Job y la conversación con Dios. 3 amigos suyos llegaron a consolarlo, pero al verlo irreconocible, lloraron y se quedaron en silencio por 7 días. Cuando hablaron, en lugar de darle aliento, lo acusaron de haber pecado. Creían que Dios solo castigaba a los malvados y que Job debía haber hecho algo para merecer tanto sufrimiento. Job, en su desesperación, clamó a Dios pidiendo respuestas. Fue entonces cuando Dios le habló desde un torbellino y le mostró su poder y soberanía. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba sobre la tierra? Job, humillado y arrepentido, reconoció la grandeza de Dios y su falta de comprensión ante sus propósitos. La restauración de Job. Dios reprendió a los amigos de Job por haber hablado sin conocimiento y restauró la fortuna de Job. Le dio el doble de lo que había perdido. 14,000 ovejas en lugar de 7,000. 6,000 camellos en lugar de 3,000. 1,000 yuntas de bueyes en lugar de 500. 1,000 asnas en lugar de 500. Y le concedió otros 7 hijos y 3 hijas, las más hermosas de toda la tierra. Job vivió 140 años más, viendo hasta la 4ª generación de su descendencia. El secreto de Job que todo creyente debe saber. La historia de Job no se trata solo de paciencia, sino de confianza absoluta en Dios. Nos enseña que 1. Dios permite pruebas, pero siempre con un propósito. 2. Nuestra fe no debe depender de las bendiciones materiales. 3. Dios recompensa la fidelidad, aunque al principio no entendamos sus caminos. Así como Job, muchos pasamos por momentos oscuros sin entender el porqué. Pero si confiamos en Dios, al final veremos su gloria manifestarse en nuestras vidas. Bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. En una época de gran opresión, cuando los hebreos eran esclavizados en Egipto, un niño nació en secreto. Su madre, temiendo por su vida, lo colocó en una canasta tejida de juncos y lo dejó en las aguas del río Nilo, encomendándolo a Dios. La corriente lo llevó hasta la hija del faraón, quien lo encontró, se apiadó de él y lo crió como su propio hijo. Así fue como Moisés, un hebreo por sangre, creció en el esplendor del palacio egipcio, conociendo los lujos y la educación de la realeza. Pero en su corazón, Moisés nunca olvidó a su pueblo. Un día, al ver cómo un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo, la ira lo cegó y mató al agresor. Al darse cuenta de su crimen, huyó al desierto de Madián para salvar su vida.
Allí, se convirtió en pastor y formó una familia, creyendo que su destino era vivir en la tranquilidad del anonimato. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él. Él no sabía que Dios lo usaría para liberar su pueblo de la esclavitud. Un día, mientras cuidaba su rebaño en el monte Horeb, vio una zarza que ardía sin consumirse. Intrigado, se acercó y entonces escuchó la voz de Dios llamándolo. Moisés, Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Ve y libéralos de la esclavitud. Moisés, temeroso, argumentó que no era el indicado, que no sabía hablar bien, que nadie lo escucharía. Pero Dios le aseguró que no estaría solo. Con el poder divino y su hermano Aarón como portavoz, Moisés regresó a Egipto para enfrentar al faraón. «Deja ir a mi pueblo», ordenó Moisés. Pero el faraón, orgulloso y desafiante, se negó. Entonces, el juicio de Dios cayó sobre Egipto en forma de 10 plagas devastadoras. El agua del Nilo se convirtió en sangre. Ranas invadieron cada rincón del reino. Piojos y moscas azotaron la tierra. Una peste mató el ganado. Llagas cubrieron la piel de los egipcios. Granizo y fuego cayeron del cielo. Una plaga de langostas devoró los cultivos. Tinieblas cubrieron la nación por 3 días. Finalmente, la última plaga se llevó la vida de cada primogénito egipcio. Fue solo entonces cuando Faraón, vencido por el poder de Dios, dejó ir a los hebreos. Moisés guió a su pueblo hacia la libertad, pero cuando llegaron al Mar Rojo, vieron que el ejército egipcio los perseguía. El miedo se apoderó de ellos, pero Moisés levantó su vara y las aguas se abrieron, creando un camino seco por donde el pueblo cruzó. Cuando los soldados egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron, destruyendo al ejército enemigo. El pueblo experimentó su libertad, pero la travesía por el desierto no fue fácil. Durante 40 años, Moisés condujo a los hebreos por tierras áridas, enfrentando hambre, sed y rebeliones. Dios les envió maná del cielo y agua de la roca para sustentarlos. En el monte Sinaí, Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley, estableciendo los mandamientos que regirían a su pueblo. A pesar de todos los milagros que presentó, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Desde lo alto del monte Nebo, vio la tierra que Dios había prometido a los descendientes de Abraham, pero supo que su misión había terminado. Allí, en la cima, Moisés murió, y su legado quedó escrito en la historia como el hombre que, con la ayuda de Dios, desafió a reyes y abrió el camino hacia la libertad. Un joven llamado Isaías caminaba por las colinas desoladas de Judá. Su pueblo, desgarrado por la violencia, había olvidado la paz que alguna vez había conocido. Isaías, nacido en una familia de profetas, poseía una visión clara. Veía más allá de lo tangible, más allá de los límites de la comprensión humana. A menudo se le encontró solo, en las ruinas de lo que alguna vez fue un templo glorioso, meditando y buscando respuestas. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, un susurro resonó en su mente. Era una voz profunda, cálida, que parecía venir del mismo aire que lo rodeaba. Dijo la voz: «El tiempo ha llegado. El reino de Israel está en peligro, y tu destino está ligado a la restauración de mi pueblo». Isaías se detuvo en seco, sintiendo como la tensión recorría su cuerpo. Era como si toda la naturaleza se hubiera detenido con él. El viento cesó, las aves callaron, y todo lo que quedaba era la calma inquietante de un futuro incierto. El joven profeta miró hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad brillaban tenuemente. En su corazón sabía que este era el principio de algo mucho más grande de lo que cualquier ser humano podía imaginar. Pero lo que no sabía Isaías era que esa llamada era solo el inicio de su viaje, uno que lo llevaría a enfrentar a los poderosos de su tiempo y a luchar contra fuerzas mucho mayores que la guerra misma. Mientras caminaba hacia la ciudad, las palabras de la voz seguían resonando en su mente, pero también comenzaban a invadirlo temores oscuros, pensamientos que le decían que no estaba preparado. ¿Cómo podría un hombre común ser el salvador de un reino entero?
pensó mientras avanzaba. Al llegar a las puertas de Jerusalén, Isaías se encontró con un vasto panorama de caos. Los soldados patrullaban las calles, y los gritos de los aldeanos se alzaban como ecos entre las murallas. El rey, un hombre cegado por su poder y codicia, gobernaba con mano de hierro. El pueblo estaba sumido en el miedo, y las naciones vecinas acechaban como hienas hambrientas, esperando su oportunidad para devorar lo que quedaba del reino. Isaías, con su alma llena de incertidumbres y el corazón palpitando con fuerza, fue recibido por el sacerdote mayor. Este hombre, anciano y sabio, le ofreció refugio en su casa, pero también le advirtió: «Tu camino no será fácil, joven profeta. Los poderosos no se doblegan fácilmente ante la voluntad de Dios». El sacerdote no estaba equivocado. Esa misma noche, cuando la luna llena iluminaba las calles desiertas, Isaías se retiró a la sala de oraciones del templo, un lugar que había quedado en ruinas pero que aún conservaba la esencia sagrada. Se arrodilló y cerró los ojos, pidiendo sabiduría, pidiendo señales para entender la magnitud de su misión. Fue entonces cuando vio la visión. Una oscuridad impenetrable descendió sobre él, y de las sombras surgieron figuras temibles, gigantes de hierro, sus ojos brillando con maldad. «Este es el destino de tu pueblo», resonó una voz en su mente. «Si no actúas, serán consumidos». Isaías luchó por mantenerse en pie mientras la visión se desvanecía, pero no podía deshacerse del miedo que se apoderaba de su ser. Al despertar, estaba cubierta de sudor frío, su respiración entrecortada. Sin embargo, sabía que su camino debía continuar. En el amanecer del día siguiente, decidió ir ante el rey. No le importaba la fuerza de los soldados ni la ira del monarca. Algo más grande que él lo guiaba. Al llegar al palacio, Isaías fue recibido por los guardias del rey, quienes lo miraban con desdén. Pero el joven profeta no se dejó intimidar. Su mirada fija, su voz firme, eran la evidencia de que algo trascendental se había desatado en su interior. Se presentó ante el rey, quien lo observó con curiosidad. «Isaías, hijo de Amós», dijo el rey, «¿qué te trae a mis dominios?». Con valentía, Isaías respondió: «Vengo en nombre de Dios, para advertirte de lo que sucederá si sigues en tu camino de corrupción y opresión. El reino caerá, y con él, todo lo que has construido». El rey, mofándose de las palabras de Isaías, respondió con arrogancia: «¿Y tú crees que un hombre como tú podrás detenerme? Soy el rey, y mis decisiones son ley». Pero Isaías no retrocedió. «El reino no pertenece a ti. El verdadero rey, el único soberano, es el Señor de los ejércitos. Su ira caerá sobre ti si no te arrepientes». Las palabras de Isaías resonaron en las paredes del palacio, y un silencio pesado llenó la sala. El rey se levantó lentamente de su trono, sus ojos llamando de ira. «Atad a este hombre, llévenlo a las mazmorras», ordenó con voz temblorosa, pero llena de furia. Los guardias se acercaron para arrestarlo, pero algo inexplicable ocurrió. Un viento fuerte y feroz comenzó a soplar dentro del palacio, agitándose con tal intensidad que las puertas se cerraron de golpe. El rey y su corte quedaron paralizados por la fuerza de la tormenta, mientras Isaías, en medio de la confusión, sintió como una presencia sobrenatural lo rodeaba. «Isaías», resonó la voz nuevamente, ahora más clara que nunca, ¿vas a permitir que el miedo te venza? El camino hacia la salvación es peligroso, pero solo tú puedes cambiar el destino de tu pueblo. Con un gesto de su mano, el viento cesó y el ambiente se calmó. Isaías, con el corazón palpitando en su pecho, miró al rey y le dijo con voz de autoridad: «El juicio de Dios es inevitable, pero aún hay tiempo para arrepentirse. Si te rindes ante él, habrá esperanza para tu reino». El rey, desconcertado, no sabía si creer o rechazar las palabras del joven profeta. Isaías lo observó un momento más, notando la lucha interna en sus ojos, antes de girarse hacia la salida, decidido a seguir con su misión. Mientras cruzaba las puertas del palacio, una nueva visión le llegó. Esta vez, no era una oscuridad lo que veía,
sino un resplandor cegador, una luz pura que emanaba de lo más alto. En esa luz apareció una figura, un ser radiante, su rostro lleno de compasión y poder. Isaías cayó de rodillas ante ella. «Isaías», dijo la figura con voz suave pero firme, «tu camino está trazado. No temas. Yo te guiaré, y la batalla que tienes por delante será difícil, pero no estarás solo. Debes reunir a los guerreros del Espíritu, aquellos que creen en la justicia y en el poder del bien». Isaías levantó la vista, sintiendo una fuerza renovada. Con un renovado propósito, se levantó y salió a las tierras devastadas, dispuesto a cumplir con el destino que le había sido revelado. La guerra entre el bien y el mal estaba por comenzar, y él, Isaías, sería el líder de una lucha épica por la salvación de su pueblo. Isaías descendió del palacio con pasos firmes. Sabía que su destino lo llevaba a los rincones más oscuros del reino, donde el pueblo sufría bajo el peso de la injusticia y el miedo. Cada calle por la que pasaba estaba llena de rostros agotados, ojos hundidos por la desesperación. El profeta entendió que su misión no era solo anunciar al rey, sino encender una llama en los corazones de aquellos que habían perdido la esperanza. Los rumores de su encuentro con el monarca se esparcieron como el fuego en el desierto. Algunos lo veían como un loco, otros como un elegido. Y entre la multitud silenciosa, hubo quienes sintieron que sus palabras eran un llamado a algo mayor. En la sombra de un templo derruido, Isaías se encontró con un grupo de hombres y mujeres que aún creían en la justicia divina. Sacerdotes perseguidos, guerreros cansados de la corrupción, y humildes campesinos que anhelaban la paz. «El tiempo se acerca», les dijo Isaías con la voz firme de quien ha visto el futuro. «Dios nos llama a ser su voz, su espada y su escudo. ¿Quién se levantará conmigo?». El viento sopló entre las ruinas, y en el silencio que siguió, una mano se alzó, luego otra, y otra más. No eran muchos, pero su fe ardía más que 1000 ejércitos. La resistencia había comenzado. Esa misma noche, mientras el reino dormía, Isaías y sus seguidores se reunieron en una cueva a las afueras de la ciudad. A la luz de las antorchas, el profeta les habló de las visiones que había recibido, de la caída del rey si no se arrepentía, del futuro oscuro que los aguardaba si el pueblo seguía ciego ante la injusticia, pero también de una gran promesa. «Un rey verdadero vendrá», les dijo, «uno que no gobernará con hierro ni temor, sino con justicia y verdad. Su luz disipará toda sombra». Sus palabras encendieron algo en los corazones de sus seguidores. Por primera vez en años, sintieron esperanza. Pero el enemigo no dormiría. Entre las sombras, espías del rey observaban, escuchaban. Antes del amanecer, el mensaje llegó al palacio. Isaías estaba reuniendo a un grupo de rebeldes. El monarca, cegado por la furia y el miedo, dio una orden que cambiaría todo. «Captúrenlo, y que su voz nunca vuelva a oírse en este reino». El amanecer trajo consigo el sonido de pasos apresurados. La guardia real marchaba hacia la cueva. Isaías abrió los ojos antes de que los gritos de advertencia lo despertaran. Sintió en su alma que la prueba final había llegado. Los soldados irrumpieron en la cueva, espadas desenvainadas, antorchas en alto. Sus seguidores se pusieron de pie, dispuestos a luchar, pero Isaías levantó una mano. «No teman», dijo con calma. «Esta batalla no se gana con la espada, sino con la verdad». Los soldados lo rodearon, y el capitán avanzó con una sonrisa burlona. «Así que tú eres el profeta que cree desafiar al rey», dijo. «Tu destino está sellado». Isaías no respondió con miedo, sino con convicción. «El destino de este reino también lo está, pero aún hay tiempo para cambiarlo. Dile a tu rey que aún puede arrepentirse». El capitán rió, pero en sus ojos se asomaba un destello de duda. A pesar de ello, los soldados lo tomaron y lo arrastraron fuera. Sus seguidores quisieron intervenir, pero Isaías los detuvo con la mirada. «Mi camino no termina aquí», les aseguró. Mientras lo llevaban hacia la ciudad, la multitud comenzó a reunirse. Murmullos recorrieron el aire.
Es él, el profeta, el que desafió al rey. Y en medio de la tensión, una voz entre la gente gritó: «Escuchen a Isaías». El caos estaba por desatarse. Al llegar a la plaza central, Isaías fue empujado frente al trono. El rey lo miró con desprecio, pero también con algo que no quería admitir: miedo. «Has traído división y dudas a mi reino», dijo el monarca, su voz firme pero con un dejo de inseguridad. «¿Qué te hace creer que un simple hombre puede desafiar a un rey?» Isaías se levantó, aún con las cadenas en sus manos, y con voz poderosa declaró: «No soy yo quien desafía tu trono. Es Dios quien te advierte. Aún tienes una oportunidad de cambiar tu destino, de cambiar el destino de tu pueblo. Pero si cierras tu corazón, la destrucción vendrá, y nada quedará de este reino salvo cenizas». La multitud contuvo la respiración. El rey, con los puños cerrados, estaba a punto de dar la orden fatal cuando un estruendo sacudió la tierra. Un trueno retumbó en el cielo despejado. La estatua dorada del palacio se quebró y cayó al suelo con un estrépito ensordecedor. Los presentes gritaron de asombro y terror. Isaías se giró lentamente hacia el monarca, cuyos ojos reflejaban puro pavor. «Dios ha hablado», dijo el profeta con serenidad. «La decisión es tuya». El rey, tembloroso, se hundió en su trono, incapaz de pronunciar palabra. El pueblo observaba en silencio. La historia de Isaías no terminaba ahí. Apenas estaba comenzando.